Julie mete la llave en la cerradura esperando encontrar la puerta como siempre la deja, encajada de un portazo rápido al salir. Esta vez, en cambio, alguien había cerrado con 2 vueltas de llave al marcharse. Cuando entra en la casa se encuentra el armario revuelto, la ropa esparcida, los cajones abiertos, pero no ha desaparecido nada. Así que solo tiene una conclusión. Quien ha entrado tenía llaves de la casa. Y solo hay una persona que las tuviera. Y ese es Jamel. En ese momento algo hace clic en su cabeza. El miedo invade su cuerpo porque se da cuenta que su exnovio podría ser un asesino. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso francés que hace mucho que no os traía ninguno y ya sabéis que me gustan un montón. Bueno, un caso francés muy controvertido. Ya veréis que durante el juicio se plantean muchísimas dudas y es un caso que aún hoy, aunque tiene las sentencias requete confirmadas por todos los tribunales, sigue despertando muchísimas suspicacias. Así que, si quieres saber más, sé bienvenido. Nuestro caso comienza en la primavera de 2010, cuando una mujer acude a la gendarmería con una historia que en un primer momento podría parecer un simple robo. La mujer estaba físicamente destrozada, apenas podía permanecer sentada durante más de 15 minutos, porque un injerto quirúrgico que llevaba le provocaba un dolor constante, pero ella tenía algo súper importante que contar y aquel dolor no le iba a impedir hacerlo. Algo además que no podía resumirse en una declaración rápida. Esta mujer era Julie Derouet. En un primer momento habló de que alguien había entrado en su casa, creía que quien hubiera sido había entrado sin forzar las cerraduras, porque al regresar a casa tras una intensa sesión de fisioterapia, detectó algo muy raro. Ella solía cerrar de un portazo, pero aquella vez la puerta estaba asegurada con doble vuelta. Dentro encontró el contenido de su armario en el suelo, la ropa desordenada, pero no faltaba nada, y nada estaba roto. Así que ella llegó a una conclusión, y es que evidentemente quien había entrado tenía llaves. Y entonces pensó que la única persona que las tenía era su exnovio Jamel Ulmi. Su relación había terminado 6 meses antes, y fue en ese momento cuando Julie empezó a replantearse otro episodio de su vida. El accidente que había sufrido en Marruecos en diciembre de 2009. Según su relato, aquello no había sido un accidente. Había sido un intento de asesinato. Creía que si había entrado en su casa era para intimidarla o para evitar que hablara. Y relató lo que definió como un calvario y pidió ayuda para denunciar esta tentativa de asesinato. Así fue como la declaración, que comenzó como una denuncia por intento de robo, acabó en una acusación mucho más grave. Julie tenía 26 años, 2 hijos, arrastraba secuelas físicas muy severas desde aquel accidente y para los investigadores, mientras oían la declaración de esta mujer, empezaron a surgir algunas dudas. No tenían claro si lo que esta mujer les estaba contando era real o respondía a una película que se había montado en su cabeza a causa del trauma que había sufrido. Pero para entender bien su versión hay que remontarse al 20 de diciembre de 2009, a unos 2.500 kilómetros de donde estaba declarando. Ese día, Julie había volado a Marrakech para reunirse con Jamel, que había viajado unos días antes para preparar la llegada de su novia. Según le había dicho, quería recibirla como si fuera una princesa. La idea era presentarla a sus padres, a su familia, y eso era lo que ella interpretaba como un primer paso hacia el matrimonio. Marruecos era solo una etapa porque después viajarían a Argelia para conocer a sus abuelos. Sin embargo, al aterrizar en Marrakech, Jamel no estaba. Así que Julie recogió la maleta, esperó, se enfadó y al final terminó diciendo, bueno, pues me voy yo sola al hotel y ya aparecerá este hombre. Él le había dado unos 600 euros en efectivo para que se alojara en el hotel Royal Mirage y le había asegurado que este era un buen establecimiento, así que ella decidió que iba a esperar allí con el cabreo considerable que llevaba. Pero pasaron las horas y no sabía absolutamente nada de él. Así que Julie decidió alquilar un coche
para intentar seguir con el plan que tenía con él, porque pensó que en algún momento este hombre aparecería. Pero le llamaba, le llamaba, le llamaba y este hombre no daba señales de vida. Así que ya ella pasó del cabreo a la preocupación extrema. Pero unas cuantas horas después, este hombre apareció en la puerta de la habitación. Os podéis imaginar la reacción de Julie. No sabía si darle un beso o darle un puñetazo. Estaba ahí que no sabía muy bien qué hacer. Pero finalmente él se arrodilló, sacó un anillo, le pidió matrimonio, le pidió disculpas y ella aceptó. Así que, después de esta enternecedora historia, cogieron el coche y salieron hacia Argelia, pero cada uno en un vehículo. Ella le seguía de cerca por unas carreteras estrechas y muy mal iluminadas. No sabía por dónde iba y él iba a toda mecha. Y mientras estaba en esta carrera sin freno, notó un impacto por la parte trasera de su vehículo, como si otro coche le estuviera embistiendo. Después de varios choques, el coche volcó, salió de la vía, dio varias vueltas de campana y, según su testimonio, antes de reaccionar, alguien abrió la puerta del copiloto, la inmovilizaron, le sujetaron los brazos y le golpearon la cabeza repetidamente contra el volante. También aseguró que le vertieron un líquido en la boca. Todo era como muy confuso. Recibió un montón de golpes en la nuca hasta que notó un crujido y ella estaba convencida de que iba a morir. Sin embargo, despertó al día siguiente en un hospital de Marrakech. Su novio estaba allí, lloraba y reía al mismo tiempo y le preguntaba si recordaba algo de lo ocurrido. Y ella dice que sí, que tenía todo así como en una nebulosa, que pensaba que había sido un accidente de tráfico y él le dijo que no, que había sido un accidente de esquí. Para ella aquello no tenía ningún sentido porque no le gustaba esquiar, no tenía intención de ir a esquiar y sobre todo que para esquiar no se va uno a Marrakech. Pero bueno, entre los sedantes, el impacto y el shock de estar allí sola, que la iban a operar y lo que le dolía todo, dijo, bueno, pues nada, pues será que es así y que yo estoy delirando. Julie tenía unas lesiones gravísimas, tenía fracturas cervicales en 2 puntos y daño en la médula espinal. Cualquier movimiento podía matarla. Fue operada de urgencia y más tarde repatriada a Francia, donde tuvieron que operarla otras cuantas veces más. Durante unos meses vivió con un corsé ortopédico que ella misma describió como un instrumento de tortura que le impedía prácticamente moverse. Sentía que su vida se había detenido aquel 20 de diciembre de 2009. Y mientras, lo peor de todo es que Jamel desapareció de su vida. Ella esperaba que regresara, que cumpliera sus promesas, pero nunca volvió. Y cuando ya estaba empezando a recuperarse fue cuando ocurrió esto de la casa y fue a la comisaría. Así que, volviendo a la comisaría, cuando Julie la pobre llevaba ya horas declarando, con lo que le costaba estar sentada, y cuando la policía también está un poco hasta el moño de la historia de esta mujer que contó con pelos y señales, y digo que la policía está un poco hasta el moño porque realmente ella no ha presentado ninguna prueba que demuestre que este hombre quería matarla y aquello no había sido un simple accidente de tráfico. Así que la policía va directa al grano ya y le dice, pero vamos a ver, ¿usted por qué piensa que su exnovio quería matarla? Y entonces es cuando ella saca del bolso 4 pólizas de seguro de vida suscritas con Generali, Cardiff, Prevoyance y Allianz. En todos los casos, el beneficiario directo en caso de fallecimiento era su novio Jamel Yulmi. Y lo peor de todo es que no eran seguros de vida normales, era un tipo de seguros que suele contratarse gente con profesiones de riesgo, como deportistas, pilotos, miembros de unidades especiales de los cuerpos de seguridad, es decir, personas que quieren garantizar protección económica a sus familias por si les ocurre algo. Tienen unas primas mucho más altas de lo normal y también las compensaciones lo son. Sin embargo, este perfil no encaja en Julie. Tenía 26 años, estaba en paro y estaba criando sola a 2 hijos. No tenía ningún motivo lógico para contratar este tipo de seguros de vida, designando como beneficiario a su novio y no a sus hijos. Y es que además Yamel era un hombre al que conocía hacía apenas nada, 3 meses. Estos seguros tenían otro detalle bastante llamativo y es que todos incluían una cláusula adicional que consistía en que si ella moría por un accidente, especialmente de tráfico, la indemnización se multiplicaba. Según los cálculos, si ella hubiera fallecido en ese accidente, Jamel podría haber llegado a cobrar hasta 8 millones de euros. Entonces la policía le dice, pero vamos a ver, mujer, ¿usted por qué firmó estos contratos?
Y Julie contesta que es que ni ella misma logra explicar al 100% por qué lo hizo. Dice que él le pidió que los firmara y que lo hizo realmente sin comprender lo que estaba firmando. En la comisaría están un poco así dubitativos, no saben si creer o no creer la historia. Sin embargo, pasa una cosa que es realmente lo que cambia todo en esta investigación, y es que ese día en la comisaría hay unos agentes de la sección de investigación de París, y entonces el agente que está tomando declaración a Julie dice, bueno, pues mira, voy a preguntarles a esta gente que tiene más experiencia que nosotros y a ver qué nos cuentan. Y entonces mientras le está contando así rápidamente la historia a uno de los agentes, menciona el nombre de Jamel Yulmi. Y entonces uno de los investigadores que estaba allí, un poco de refilón, pega un bote y dice, uy, uy, a mí este nombre me suena mucho, mucho, muchísimo. Y es entonces cuando se ponen a mirar los expedientes y a recordar que en enero de 2007 la esposa de Luilmi había muerto en un accidente de tráfico y que él había cobrado pólizas por valor aproximado de 1,2 millones de euros. Y ahora ya sí que sí, empiezan a creer a Julie. La policía se pone a revisar el caso y es entonces cuando empiezan a recordar que el 30 de enero de 2007, sobre las 9 de la noche, habían recibido el aviso de un accidente en una carretera pequeñita, una departamental. El aviso era sobre una joven ciclista que había sido atropellada por un coche. Mientras los bomberos trasladan a la víctima, que se llama Catherine Basser, al hospital, los gendarmes empiezan a interrogar a los testigos. Todos habían llegado después del impacto, excepto uno, el marido de la víctima, que se llamaba Jamel Lelmi. El marido explica que acababan de comprar una bicicleta para Catherine poco antes de que cerrara la tienda. Ya era de noche, pero ella quería probarla inmediatamente. Así que decidieron dirigirse a una carretera con poco tráfico, a pesar de que tenía bastante poca iluminación. Según su versión, él circulaba detrás de ella para protegerla un poco. Sin embargo, él circulaba sin luz delantera, solo tenía la luz trasera del coche. En un momento dado, al pasar por un bache, el faro delantero de Catherine se desprendió, que también siendo una bici nueva ya es raro, pero bueno. Pero ella le dio igual y continuó circulando únicamente con la luz roja trasera, el faro este de emergencia. Recordad que el coche no tenía luces delanteras, pero ella siguió y siguió hasta que un coche que estaban pasando según él a gran velocidad, aunque era una carretera departamental muy pequeña, pues según él un coche la golpeó y se dio a la fuga. Catherine quedó inconsciente en la carretera y Luelmi afirma que apartó su cuerpo hacia el arcén para evitar que la atropellara algún otro coche. Después dice, vio otro coche que estaba dando la vuelta y se acercaba, así que salió a la carretera para pedir ayuda y luego regresó junto a su mujer. Entre los primeros testigos en llegar al accidente había una enfermera y un bombero voluntario. Intentaron socorrer a Catherine, pero según las propias declaraciones de esta gente, el marido se lo impidió. Decían que estaba súper alterado, gritando y empujándoles, así que uno de ellos tuvo que sujetarle y el otro atendió a la víctima. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Caterina estaba en parada cardiorrespiratoria y aunque consiguieron reanimarla, entró en el hospital en muerte cerebral. Avisaron a su madre que cuando entró en la habitación de hospital vio a su hija conectada a máquinas, prácticamente sin heridas visibles, salvo un pequeño rasguño en el mentón. Y junto a ella, un hombre al que no conocía, el hombre se presentó como su marido. Y a la madre casi le da un pampurrio allí mismo, porque no tenía ni idea de que su hija se había casado. Y de hecho no creía absolutamente nada hasta que el hombre le enseñó el pasaporte y el certificado de matrimonio. Resultaba que sí, se habían casado 6 meses antes. Finalmente, Catherine fue desenchufada de las máquinas el 6 de febrero de 2007, tras pasar una semana en coma. La policía investigó el caso y, por supuesto, interrogó a Luelmi. Luelmi declaró que había visto un coche que atropelló a su mujer, que era un Renault Clio de color azul marino. La policía encontró un vehículo abandonado a 1 kilómetro del lugar del accidente, con daños compatibles con el impacto. La investigación concluyó que podía tratarse del coche implicado, era un coche robado, y el conductor nunca apareció. Así que el caso terminó archivado. Tras la muerte de Catherine, Luelmi cobró alrededor de 1,2 millones de euros procedentes de seguros de fallecimiento contratados a su favor.
En 2010, cuando los gendarmes vuelven a revisar este expediente, perciben un patrón un poco inquietante. Dos accidentes nocturnos en carreteras sin iluminación con seguros multimillonarios a nombre del mismo beneficiario. La Fiscalía entonces decide asumir el caso y encarga la investigación a la sección de investigación de París, que comienza a vigilar secretamente a Luelmi. Luelmi no tiene antecedentes, no presenta conflictos conocidos y aparentemente es un hombre normal. Nació en una familia de inmigrantes argelinos, creció cerca de París y era el cuarto de 6 hermanos. Su padre era un imán muy respetado en la comunidad y sus hermanas también tienen bastante buena reputación social. Fue un buen estudiante que llegó incluso a ser profesor de tecnología en un instituto. Sus superiores lo describían como serio y aplicado, y nada en su pasado hacía pensar en conductas violentas. Sin embargo, las escuchas telefónicas y los seguimientos que hacen de él muestran otra cara. El gimnasio al que acude es prácticamente su segunda casa. Mantiene un físico muy trabajado y cuida mucho su imagen. Y según los investigadores, la sala de musculación también es el lugar en el que suele encontrar a sus parejas. Varias mujeres lo describen como alguien carismático y muy persuasivo, que no escatima en gastos si quiere conquistar a alguien. Les regala bolsos de lujo, joyas, dinero en efectivo, regalos carísimos, porque claro, efectivamente su nivel de vida cambió drásticamente después de cobrar los seguros de Catherine. Compró 2 apartamentos, una casa para sus padres, un quad, una moto acuática, y empezó a viajar con frecuencia. Y además, en muchos de estos viajes lo acompañaba siempre la misma mujer, que se llama Céline. Habían sido pareja durante un montón de años, de hecho, se registraron como pareja de hecho, y pasado un tiempo se separaron, pero siempre periódicamente volvían a juntarse. Luelmi se casó con Catherine en una de estas rupturas, pero tras su muerte retomó la relación con Céline, con quien terminó casándose por la iglesia. Céline era una presencia constante en la vida de Luelmi. Y además de tener 2 caras en el ámbito de las relaciones personales, también tenía 2 caras en el ámbito laboral. Oficialmente estaba de baja médica del Ministerio de Educación, os he dicho que era profesor en un instituto, pero en la práctica se dedicaba a gestionar un parque infantil que había creado financiado con el dinero procedente de los seguros. Y fue ahí donde un día conoció a Julie. Julie recuerda que estaba calentando el biberón de su niño cuando alguien se lo retiró suavemente de las manos y al girarse, él se presentó como el propietario del parque y se ofreció a ayudarla. Julie asegura que en un primer momento no era el tipo de hombre que la atraía, pero que su forma de hablar y de comportarse terminó desarmándola. Según su testimonio, era extremadísimamente atento. Llegaba con croissants por la mañana, le llevaba juguetes a sus hijas y le hacía regalos constantemente. Con el tiempo, incluso a ella, aquella perfección resultó hasta excesiva. Sin embargo, en apenas un mes de empezar la relación ya estaban hablando de matrimonio, aunque él siempre insistía en que tenían que mantener la relación en secreto. Le explicaba que, según su cultura, una relación solo se reconoce oficialmente tras el matrimonio o el compromiso formal. Recordad que su padre era imán, así que bueno, esto era hasta un poco creíble. También le dijo que debía presentarle a sus abuelos y que cuando la conocieran, pues ya que todo iba a ser bastante más sencillo. Pero tenían un obstáculo, todo esto según sus palabras, ¿eh? Pero había un obstáculo y era que para entrar en Argelia necesitaban visado, bueno, esto es cierto, pero según le dijo Jamel Luelmi, solo podían obtenerlo si ella tenía una serie de seguros. Así fue como surgió la idea de contratar los seguros. A petición de Jamel, Julie acudió a distintas aseguradoras y en ese momento, según su relato, estaba completamente enamorada, confiaba plenamente en él, así que hacía pocas preguntas, firmaba lo que él le indicaba, ella solo ponía su nombre, su dirección y su firma, sin comprender realmente lo que eran esos contratos porque es que ni se los había leído. Dice que él le había explicado que debía solicitar cláusulas que multiplicaran la indemnización en caso de muerte accidental. En apenas un mes firmó 4 seguros de fallecimiento con 4 compañías distintas, todos con Jamel Luelmi como beneficiario exclusivo. Las cantidades podían alcanzar los 8 millones de euros en caso de fallecimiento si la muerte se producía por un accidente. Si no era por accidente, eran 5. Para ella aquello era simple burocracia, una manera de obtener el visado e ir hacia Argelia. Desde luego nunca imaginó que estaba poniendo en riesgo su vida. Tras 10 días de investigación,
La policía empezó a considerar que el relato de Julie podía tener bastantes visos de realidad. Y es que además cualquier duda que tenían empezó a disiparse con una llamada. A las 11:30 del 24 de junio de 2010, un agente de Magnolia Web Assurance se puso en contacto con la sección de investigación informando que habían recibido una nueva solicitud de seguro de fallecimiento cuyo beneficiario era nuevamente Jamel Belmi. Esta vez, la firmante era otra mujer que se llamaba Karin, y las cantidades de este seguro superaban el millón de euros. La policía llamó inmediatamente a Karin y desde el primer contacto notaron que algo no funcionaba demasiado bien. Karin era una persona extremadamente vulnerable que tenía gravísimas dificultades para entender lo que leía, incluso también lo que le estaban explicando. Karin padecía trastornos cognitivos bastante importantes. Ella misma explicaba que le costaba concentrarse y que necesitaba repetir las cosas varias veces para entenderlas. De niña había sufrido un atropello grave con secuelas neurológicas que le dificultaban la lectura y la comprensión. Reconocía haber firmado los contratos, pero aseguraba que lo había hecho porque Jamel se lo pidió. Contó que le había conocido en Pigalle en una sauna y le describía como alguien atractivo, fuerte y seguro de sí mismo. Karin tenía 37 años y trabajaba como vendedora por el salario mínimo. Él le prometía una vida mejor y le enviaba fotografías rodeado de dinero. Un mes antes la había llevado a un cibercafé para firmar los documentos. Le dijo que era una prueba de amor. Él le dictaba todo lo que tenía que poner y le indicaba dónde tenía que firmar con una cruz. Y ella firmaba sin leer porque además que aunque lo leyera, no lo iba a entender. En total, Karin había firmado nuevamente 4 contratos con un capital de 3,2 millones de euros. Y la pregunta, claro, surgió inevitablemente y era, ¿estaba en peligro, Karin? La verdad es que había banderitas rojas por todas partes. Había seguros y millones de euros en juego. Por supuesto, había un posible móvil económico, pero no había pruebas de que hubiera habido un asesinato. La justicia abrió una investigación por la muerte de Catherine Basser y por la tentativa de asesinato de Julie Deruet. Si había crimen o planificación, deberían encontrar pruebas para demostrarlo. Así que la jueza encargada de la instrucción empezó a reexaminar el accidente de bicicleta de 2007 con muchísima discreción. Uno de los peritos que revisó el expediente explicó que lo que más le sorprendió fue la posición del cuerpo de Catherine en el arcén. Estaba boca abajo, mientras que su marido aseguraba estar intentando socorrerla, pero algo no encajaba. Un testigo llegó a declarar que intentó apartar a Jamel del cuerpo porque parecía presionarla con su peso, dificultando la respiración de Catherine. Él era corpulento, ella bastante delgada, y en esa posición la asfixia era bastante posible. Así que a los investigadores les surgió la duda de si él estaba intentando salvarla o impidiendo que respirara. En su momento no se practicó autopsia, sin embargo, la jueza solicitó el informe médico completo del hospital. El examen de lesiones externas resultó sorprendentemente leve. Apenas rasguños, ninguna fractura y ninguna lesión típica en un atropello con resultado de muerte. Para los expertos resultaba extrañísimo que una persona atropellada por un coche no presentara ni una sola fractura. Así que la hipótesis del accidente empezó a debilitarse. También se revisó la relación entre Catherine y Luelmi, ya que se habían casado apenas 5 meses después de conocerse, en una boda rápida, con 2 testigos que resulta que eran personas que acudían al mismo gimnasio. Con el tiempo, según su entorno, Catherine empezó a aislarse. Sus amigos la veían triste y deprimida y terminó solicitando una baja médica por depresión incipiente. Los investigadores sospechaban que Luelmi la había alejado progresivamente de su entorno. Y muy poco después de casarse, Catherine firmó 4 seguros de fallecimiento. Las primas equivalían a aproximadamente el 17% de su salario anual, una cantidad completamente desproporcionada para una empleada de la agencia de empleo. En 2007, después del accidente, Luelmi aseguró que no sabía nada de esas pólizas. Pero en 2010, al analizar sus cuentas bancarias, los investigadores descubrieron que las primas se pagaban directamente desde su cuenta personal o desde la cuenta conjunta, lo cual indicaba que tenía que conocer perfectamente su existencia. Aún así, las preguntas claves seguían sin respuesta. ¿Quién conducía el coche que atropelló a Catherine? Y la causa de la muerte exactamente igual. No sabían si había fallecido por el impacto o por asfixia cuando Jamel estaba encima de ella.
La jueza no podía afirmarlo, por eso ordenó la exhumación del cuerpo. Y paralelamente a todas estas investigaciones, impulsa una investigación en Marruecos para aclarar el supuesto accidente de Julie Deruet. Y en este punto ocurre algo determinante. Las escuchas telefónicas muestran a Yamel extremadamente nervioso. Llama insistentemente a varias aseguradoras porque quiere saber en qué estado se encuentran los contratos que ha firmado Karim. La operadora declararía después que era un cliente bastante obsesivo. Preguntaba constantemente cuándo entrarían en vigor las pólizas y exigía que el proceso se acelerara. Para los gendarmes, ese comportamiento tan raro indicaba urgencia. Así que deciden advertir a Karim, que no sospecha nada, porque sigue convencida de que Yamel jamás podría hacerle daño. El 22 de julio interceptan una llamada especialmente preocupante. Yamel le propone a Karim irse unos días de vacaciones. Ella duda, pero él insiste. Para los agentes la situación es demasiado arriesgada, así que deciden intervenir y detienen a Yamel. Durante la detención, los agentes no detallan inmediatamente los motivos de la intervención. Fue más tarde, mientras le están interrogando, cuando le comunican que está acusado del asesinato de su primera mujer y del intento de asesinato de Julie. Durante las 48 horas de custodia policial y posteriormente ante la jueza instructora, mantiene siempre el mismo discurso. Sobre la muerte de Catherine dice que no se acuerda de nada y asegura que la muerte de su mujer le dejó profundamente traumatizado. Y respecto al accidente de Julie en Marruecos, adopta una postura bastante más combativa. Niega cualquier implicación, llega a afirmar que era Julie quien le acosaba y que él nunca estuvo realmente enamorado. Sostiene que solo tuvieron un encuentro físico sin importancia y que prefería mantener una relación simplemente de amistad. Y a partir de ahí empieza a construir la estrategia de su defensa. Según su versión, no hubo historia de amor, sino un simple coqueteo con una mujer celosa y obsesiva que intentaba retenerle. En el teléfono de Julie, los investigadores encuentran cientos de mensajes que le había enviado a Jamel, mensajes insistentes, afectivos y a veces desesperados. Un total de 976 mensajes en apenas 2 meses, que ya son, ¿eh? Para los investigadores, esos mensajes pueden interpretarse como acoso, pero también como una dependencia emocional extrema. Presenta además 3 cartas manuscritas de Julie en las que ella le expresa sentimientos no correspondidos. Cuando le preguntan por esas cartas, Julie explica que las escribió porque él se lo pidió. Según ella, Jamel quería enseñárselas a su madre para demostrar que ella estaba profundamente enamorada y que era digna de formar parte de esa familia. Para los investigadores, el contenido muestra una relación claramente desequilibrada. Ella emocionalmente dependiente y él distante. Jamel insiste en que Julie es una mentirosa compulsiva que se inventó el viaje, la agresión e incluso las lesiones. Reconoce que tiene vértebras fracturadas, es que eso no lo puede negar, pero dice que se debieron a un accidente de tráfico normal. Así que no sé por qué le dijo a Julie que había tenido un accidente esquiando, pero bueno. Sugiere que todo se debe a un estado psicológico inestable y que los investigadores se dejaron influir por su relato. Sin pruebas materiales directas, el caso se convierte en un enfrentamiento entre dos versiones. Tú dijiste, yo dije, sin una prueba material sólida, claro. Ante esa situación, la jueza no se amilanó y tomó una decisión muy poco habitual: ordenar una evaluación psiquiátrica y psicológica de Julie y de Karim. Los expertos concluyen que Julie no presenta trastornos de personalidad ni patologías mentales. No es mitómana ni sufre delirios. Lo que sí presenta es un trastorno de estrés postraumático compatible con haber vivido una situación extrema. Además, los especialistas subrayan que es una mujer inteligente, lo que hace aún más llamativo el nivel de influencia que Luelmi llegó a ejercer sobre ella. Consideran que los contratos que firmó reflejan un claro control psicológico. Sin embargo, cuando examinan a Karim, los resultados son completamente diferentes. Su perfil confirma una vulnerabilidad severa, presenta discapacidad intelectual leve, dificultades de orientación y serios problemas de lectura y cálculo. Es una persona altísimamente influenciable. La psicóloga encargada de evaluar a Jamel no se dejó impresionar por su actitud inicial, porque desde el primer momento él intentó construirse un personaje. Se definía a sí mismo como un seductor libertino, comparándose con figuras históricas asociadas a la seducción. La especialista cortó ese discurso con una referencia muy distinta. Le dijo que también existieron hombres aparentemente carismáticos que resultaron ser asesinos. Y a partir de ese momento, según los informes, la actitud de Luelmi cambió.
La fachada del hombre encantador dio paso a una conducta bastante más tensa y agresiva. Así que, finalmente, la especialista dijo que tenía una personalidad manipuladora con rasgos perversos. La psicóloga explicó que este tipo de perfiles tienden a mentir, manipular y utilizar a los demás como instrumentos para su propio beneficio, que transformaba a las personas en objetos. Es decir, tenía rasgos psicopáticos. Cuando Luelmi conoció esas conclusiones, reaccionó con furia, insultó, gritó y lanzó amenazas contra todo el que estaba delante. Según los informes judiciales, dejó ver una faceta bastante más agresiva y controladora. Incluso intentó desestabilizar a la jueza instructora con cartas contradictorias, algunas ofensivas, otras halagadoras, y según la policía lo que estaba tratando de hacer era generar confusión. A pesar de todo, Luelmi se sentía protegido por lo que consideraba su mejor defensa, que era una gran coartada. Sostenía que la noche del accidente de Julie no estaba en Marrakech, sino en Casablanca, a cientos de kilómetros. Su principal testigo era Céline, su pareja estable, que confirmó esta versión. Declaró que ambos habían viajado juntos a Marruecos y que aquella noche estaban en Casablanca. Sus declaraciones parecían coherentes y estructuradas, pero para los investigadores surgió una duda: si Julie se había inventado la historia o bien si Céline estaba protegiendo a su pareja. Por el momento no existían pruebas materiales que implicaran a Céline, porque en su teléfono no aparecían rastros relacionados con los contratos ni con las firmas, y por ello esta mujer nunca fue implicada. Y para colmo de desdichas, la investigación en Marruecos tampoco aportó absolutamente nada. La policía local se limitó a elaborar un acta de accidente de tráfico, no investigaron en profundidad ni encontraron testigos relevantes. Lo que sí quedó acreditado es que Jamel y Céline habían viajado juntos de París a Marrakech y que fue ella quien pagó los billetes. Ambos afirmaban que la noche del accidente estaban en Casablanca, a unos 200 kilómetros. Aseguraban haber hecho el trayecto por carretera, pero esa versión nunca pudo comprobarse. Ni los datos de geolocalización ni los registros telefónicos permitieron aclarar el recorrido. Y las solicitudes judiciales que hicieron a los operadores y autoridades de Marruecos no obtuvieron respuesta alguna. Sin embargo, apareció un detalle que inquietó a los investigadores. En el momento exacto del accidente de Julie, la tarjeta SIM del teléfono de Luelmi estaba insertada en el móvil de Céline. Para la jueza esto podía indicar un intento de construir una coartada artificial. Que tiene tela, ¿eh? Julie había declarado que Luelmi acudió a un hotel aquella noche, un establecimiento con cámaras de seguridad, pero por supuesto cuando se solicitaron las imágenes esas ya no existían. Algunos empleados del hotel tenían un vago recuerdo de Jamel, pero aquello no era una prueba sólida porque no podían acreditarlo 100%. En conclusión, no existía una sola prueba material contra Luelmi en relación al accidente de Marruecos, ni tampoco contra Céline. Aún así, Luelmi siguió procesado por el asesinato de Catherine Basser y el intento de asesinato de Julie. La última esperanza era la exhumación del cuerpo, pero el estado del ataúd, afectado por filtraciones de agua, impidió realizar análisis concluyentes sobre el hueso ioides y sobre otros indicadores de estrangulación o asfixia. Así que la jueza decidió un último intento ya, que fue una reconstrucción. Así fue como el 25 de enero de 2012, casi 5 años después de la muerte de Catherine, organizó una recreación en la carretera de 117. Participaron testigos, peritos y policías. Al bajar del furgón policial, Luelmi, que seguía detenido, protagonizó una escena emocional muy intensa, gritó, lloró y se arrodilló en el lugar del accidente. Sin embargo, durante la reconstrucción no dijo ni Pamplona. La jueza había previsto utilizar actores con la misma complexión física que Catherine y Luelmi. El resultado llamó bastante la atención de los investigadores. Según la recreación, el acusado no abandonó la cuneta hasta que un coche dio la vuelta y se acercó de nuevo. Durante la simulación, la actriz que representaba a Catherine pidió detener el ejercicio porque decía que no podía respirar en esa posición. Para testigos y peritos, la escena reforzaba la hipótesis de asfixia por compresión. La madre de Catherine interpretó aquello como la confirmación de sus sospechas. Para la jueza, el escenario era compatible con la hipótesis de que el peso del cuerpo de Luelmi pudo contribuir a una parada cardíaca. Sin embargo, los peritos insistían en que no podía establecerse un vínculo causal absoluto. Seguía existiendo la duda de si murió por asfixia, por accidente o por consecuencias médicas posteriores. Y a pesar de esta incertidumbre, la jueza dijo «pa'lante». Así que el caso llegó a juicio el 28 de abril de 2014.
El tribunal debía analizar un sumario de unas 12.000 páginas y decidir qué había pasado. Desde el primer día, Luelmi no acudió solo, llegó con un grupo de apoyo que se manifestaba a su favor, creando un ambiente inusual en un proceso penal. Incluso tenía una página web, sigue teniéndola, en la que él expresa que es completamente inocente y que la justicia está contra él. Dentro de la sala, sin embargo, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Para su defensa, contrató a uno de los abogados penalistas más conocidos de Francia, que centró su estrategia en atacar cada punto débil de la investigación. Empezó por la hipótesis del caso de Catherine, reconociendo que no existía una pericia que demostrara de forma concluyente que murió atropellada, pero subrayaban que tampoco de que había fallecido por asfixia. Según su planteamiento ante la incertidumbre, cada parte decía lo que más le convenía. La acusación, por su parte, sostenía como único pilar realmente el testimonio de Julie. Si ese testimonio se debilitaba, el resto del caso se vendría abajo. Julie era muy consciente de ello. Así que Julie decidió declarar con sinceridad, pero también con dudas y contradicciones propias de un relato traumático. La defensa aprovechó cada inconsistencia y la describieron como una persona incoherente, fantasiosa y bastante poco fiable. Subrayaron que inicialmente había denunciado un robo y que solo después habló de que habían intentado acabar con ella. Y para la defensa esto acababa completamente con toda su credibilidad. Durante varios días pareció que la defensa conseguía debilitar a la acusación, hasta que compareció Karin. Su entrada en la sala cambió completamente el clima del juicio. Se percibió como lo que era una mujer muy frágil, con grandes dificultades para expresarse, temblorosa hasta con las preguntas de sus abogados, que apenas podía construir frases un poco complejas y que se pasó todo el juicio llorando. Contó que se sentía sola, sin nadie que pudiera defenderla, y cuando le hablaron de las cifras millonarias de los seguros, dijo que cuando veía tantos ceros dejaba de entender lo que significaban. Su testimonio impactó a la sala, como nos podéis hacer una idea. Si Julie podía parecer emocionalmente inestable para algunos, Karin transmitía una vulnerabilidad evidente. Y sin embargo, ambas relataban dinámicas muy similares. El ambiente se tensó tantísimo, hubo tantos llantos que finalmente el juicio tuvo que suspenderse. El siguiente golpe para la defensa llegó con la declaración de un experto en seguros. Explicó que la situación era extraordinariamente anómala. Las tres mujeres, Catherine, Julie y Karin, habían firmado pólizas prácticamente idénticas, todas con el mismo beneficiario. En total, 9 contratos con un capital estimado de entre 8 y 12 millones de euros. El experto calificó el caso como excepcional. Explicó que normalmente estos productos los contratan personas de entre 40 y 50 años, no mujeres de poco más de 20, con profesiones normales que no se encuentran en riesgo. Y el patrón temporal además también resultó muy inquietante, porque Catherine firmó y murió en apenas 2 meses, Julie firmó y sufrió el accidente en apenas un mes, y Karin firmó varios contratos y semanas después ya recibió la propuesta de un viaje romántico. Y a una semana del final del juicio llegó un testimonio que terminaría de inclinar la balanza. Un hombre llamado Yannick, conocido de Luelmi, declaró ante el tribunal que conocía a Luelmi por asuntos económicos y que Luelmi le había prestado dinero. Poco antes del viaje de Julie a Marruecos, Luelmi le propuso un plan para saldar su deuda. Según Yannick, Luelmi le sugirió provocar un accidente a una mujer cercana a él para cobrar un seguro de vida. Como os podéis imaginar, aquello fue devastador para la defensa. Cuando el jurado se retiró a deliberar, solo tardaron 6 horas en tener un veredicto. Jamel Luelmi fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión con un mínimo de cumplimiento de 12. Un año después, Luelmi recurrió a la sentencia, pero en febrero de 2016 el resultado fue bastante similar, aunque con un endurecimiento de la pena. Siguió condenado a 30 años de prisión, pero ahora le condenaban a un mínimo de 18. Posteriormente recurrió a un tribunal de casación que rechazó el recurso, así que la condena quedó firme. La justicia francesa consideró probado que Jamel Luelmi había acabado con su esposa, había intentado acabar con su prometida y todo para cobrar seguros millonarios. La defensa insistió hasta el final en las deficiencias de la investigación
en la falta de pruebas materiales concluyentes y en la necesidad de aplicar estrictamente el principio de presunción de inocencia. Pero los tribunales consideraron que el conjunto de pruebas, testimonios, patrones financieros y comportamientos permitían establecer su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Y bueno, hasta aquí el caso, un caso muy, muy complicado que en esta ocasión la actuación de la jueza fue determinante para que este juicio se llevara a cabo y para que este hombre fuera condenado, porque fue su insistencia y el creer realmente en las actuaciones de la policía lo que hizo que este caso tuviera un buen final en mi opinión, a lo mejor a vosotros os parece que no es así. Hay que alabar la actitud de la jueza y la insistencia de los policías, no solo creyendo a Julie, sino llevando a cabo una investigación en profundidad de todo lo que pudieron y no se lo pusieron nada fácil, la verdad. Y también bravo por el jurado, que se puso de acuerdo rapidísimamente para que no hubiera ninguna duda. Y repito, bravo en mi opinión, que aquí cada uno puede pensar lo que quiera. De hecho, es un caso muy, muy controvertido que sigue llenando un montón de páginas en los periódicos en Francia, porque es un caso complicado, la verdad. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme qué os parece, si lo conocíais, si estáis de acuerdo conmigo, si creéis que fue condenado injustamente. Bueno, contadme lo que queráis. Y como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordaros que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.